Bueno, como usted lo dice, nuestros pueblos de América Latina tienen quizás algo que no lo pueden destruir, pero ni las armas más poderosas del mundo. Estamos hablando de una historia llena de triunfos, llena de héroes, llena de heroínas, de luchadores por la justicia. Una historia de países enteramente poderosísimos en recursos naturales, ricos en todos los minerales habidos y por haber. Petróleo, gas, recursos naturales en México, tierras fértiles, agua natural, recursos humanos únicos en Centroamérica, Panamá y su ubicación geográfica que la ponen como el puente del mundo, unifica a los grandes océanos, una población valiente, heroica, que ha resistido invasiones, intervenciones militares, políticas, económicas del país más poderoso del mundo. Una Colombia con riquezas abundantes que pudieran mantener a todo el continente europeo por los próximos siglos. Solamente lo que produce Colombia. Ni hablar de la gran Venezuela que posee los recursos más grandes del mundo, del mejor petróleo. Petróleo inclusive que es bien fácil de extraer y no requiere las grandes inversiones que se tienen que hacer como el petróleo que se encuentra fuera de América Latina, por ejemplo el petróleo del Medio Oriente. Chile, una Argentina, no digamos el gigante de Sudamérica, como lo es Brasil. Hablando de gigantes, Fidel Castro y Salvador Allende con ustedes. La historia, la mejor arma que pueden tener los pueblos de América Latina, la historia que hoy los medios de comunicación quieren acallar y silenciar y censurar. Radio Revolución les transmite esta joya histórica que tenemos en estos momentos. Tomen nota. Papel y lápiz. Grábenlo. Memorícenselo, siéntanlo. Porque la América Latina sigue naciendo. La América Latina resiste. Y hoy más que nunca quizás se encuentra cerca, más cerca, de esos sueños, de esos grandes héroes que físicamente no están, pero están en el corazón y en el alma y en el espíritu de todos y cada uno de los latinoamericanos que día a día lucha por construir un mundo más humano y más justo, aún así teniendo a la par en el mismo continente al imperio más feroz, más cruel, más sangriento, más terrorista y más criminal que haya existido en toda la historia de todos los tiempos. Venga entonces, con ustedes Fidel Castro y Salvador Allende.
mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos, al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena? En realidad, la denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. Los pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países. Quiero, por ejemplo, destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así, como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y
campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. En esas condiciones nuestro movimiento, que era un movimiento genuinamente revolucionario, se ganó el apoyo total de la clase obrera. Y así, al final de la guerra, en un momento crítico, mediante una estación de radio y sin contar con ninguna dirección organizada, se paralizó en cuestión de minutos a todo el país, mediante un llamado del ejército rebelde a través de sus emisoras radiales. Y eso fue en un momento en que ellos trataron de hacer una maniobra, un golpe de Estado a última hora, un factor decisivo en el aplastamiento de Batista y en impedir que se pudiera hacer ningún tipo de maniobra. Es decir, fue factor decisivo en la toma del poder en ese minuto. Y claro, después del triunfo de las armas, la clase obrera pues se organizó, se preparó y constituyó el baluarte, constituyó la masa de combatientes. Mientras nosotros por un lado continuamos desarrollando nuestro pequeño ejército, que llegaron a convertirse en poderosas fuerzas armadas, al mismo tiempo, en caso de lucha, en caso de agresión al país, lleva detrás todo el pueblo organizado, encuadrado en sus unidades militares, de manera que nosotros podemos decir que en nuestro país todos los obreros son soldados. Y también a la vez, como no hemos visto, en la necesidad de tener muchos hombres sobre las armas, y esos hombres en determinado momento tienen que participar en la producción, decimos también que todos los soldados son obreros. Presidente, la clase obrera, de acuerdo con las dos respuestas de ustedes, pasa a ser el elemento protagonista dentro del proceso. Hay un elemento, el escenario. ¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país? Claro. A propósito, ahí se oyen algunos gritos que son de mis vecinas. Al lado hay un colegio de Sagrado Corazón y quieren verte. Bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, es decir, que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. En el Salitre,